En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de Santa María Virgen. Ahora entramos en el párrafo segundo de este artículo. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen. En el primer apartado de este párrafo, el Catecismo va a dedicar estos 3 números a desarrollar el tema que tiene como título Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Número 484 del Catecismo dice: la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. Gálatas 4:4. Es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a su ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón?, se le dio inmediatamente el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Número muy hermoso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, ¿no? Vamos a dividir este número 484 en 3 afirmaciones específicas que nos presenta. La primera: la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. Es la primera afirmación que nos presenta este número. No podemos entender a María sin unirla a toda la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Porque ella es la culminación del Antiguo Testamento. En ella se visualiza plenamente lo que es ese resto de Israel, ¿no? Recuerden ustedes que ese Israel que había permanecido fiel a la esperanza de las promesas que Yahvé les había hecho, a ese grupo de personas en Israel que habían permanecido fieles, se les llama el resto de Israel, ¿no? María era una de ellas. Una buena parte de Israel no había sido fiel, había sido infiel, pero había habido un pequeñito grupo de fieles israelitas que habían permanecido fuertes, firmes, fieles. He aquí a María, ¿no? En ella vemos cumplida la imagen de la humildad, de la docilidad, de la fidelidad. Llegada a la plenitud de los tiempos, en el plan de Dios, era necesario que ella pudiera acoger al enviado. A veces hemos meditado en nuestra oración, ¿no?, que si no hubiera habido un alma santa que le esperara, que acogiera al enviado, si no hubiera habido esa alma, el plan de Dios no se hubiera podido realizar. Dios se hubiera topado con una humanidad cerrada a su llegada, quizás como la que estamos viviendo en estos momentos, o peor. Era necesario que hubiera por lo menos alguien con esperanza, un alma en actitud de espera. En el plan de Dios era necesario. Es como cuando unos padres quieren dar de comer a su hijo, pero es necesario que el niño abra la boca. Es necesario que él colabore. ¿Sí? Hay un salmo que dice: abre la boca que te llenaré. Dios viene a darnos su don, pero necesita que nosotros lo acojamos, que nosotros abramos la boca.
Y esa es la actitud de María. Segunda afirmación. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Qué cosa más bella está la que nos presenta el catecismo. Dios quiso hacer las cosas de una manera en las que pidió permiso. Imagínense esa humildad de Dios. Dios que le pide permiso al hombre. Dios pide permiso para entrar. Dios toca la puerta y dice, ¿se puede entrar? Y María le responde, sí, adelante, te estábamos esperando. El pueblo de Israel desde el comienzo de los tiempos te estaba esperando. Desde nuestro padre Abraham te estamos esperando. Dios podía haberlo hecho de otra manera. Él es soberano. Él podría haber derribado la puerta y entrar. Podría haber entrado sin llamar. Podría incluso no haber puesto una puerta. Pero no lo hizo así. Dios llama a la puerta. Dios ha querido redimirnos, pero contando con nuestra colaboración. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. En la historia de la redención, Él quiere incorporar al hombre, al que es redimido, quiere incorporarlo como corredentor. Él es el redentor, pero no quiere que nosotros seamos meramente unos sujetos pasivos, ahí esperando, sino que la redención se haga a través de la respuesta del hombre a Él. Tiene que ser así. Y por lo tanto, la divinidad habita plenamente en ese cuerpo que ha sido concebido en María. Dios va a habitar plenamente en ese cuerpo concebido en María. Tercera afirmación. Esa pregunta que hace María, tan sencilla, tan humilde, tan verídica, ¿no? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Esa pregunta está sugiriendo que María tenía una conciencia de tener una elección de Dios, ¿no? Y que ella tuviera como un compromiso de vivir virginalmente. Ella estaba desposada con José. Los judíos tenían un desposorio que duraba más o menos un año antes de las bodas. Ella conoce a José y sabe que en pocos meses va a realizar las bodas con José. Podía suponer que podía tener un hijo con José. Sin embargo, ella dice, ¿cómo será eso? Este es un tema muy controversial. Es un tema muy estudiado por los exégetas bíblicos, ¿no? Y se ha hablado de ese resto de Israel, que han existido personas que habían recibido una llamada a esa consagración plena y virginal, dado que en ese momento no existía lo que nosotros llamamos y entendemos como la vida religiosa, ¿no? O la vida comunitaria. Incluso esos compromisos celibatarios que tenían lugar entre dos personas que se habían decidido casar. Aunque externamente se estuvieran uniendo en un matrimonio, habían decidido permanecer célibes. Era impensable en aquel tiempo la virginidad como consagración a Dios. Y sin embargo,
se estaban dando algunos pasos poco a poco. Esto es muy, pero muy interesante, queridos amigos, ¿no? Hemos llegado a conocer que en aquel tiempo había parte del pueblo de Israel que tenía una conciencia de esperar a Dios en celibato. Y María era una de ellas. Eran personas quizás un poco especiales. ¿Sí? Un poco especiales. Muchos de ellos, pues eran los que se metían en las cuevas, ¿no? En las comunidades del Qumran, los esenios que vivían en estas cuevas. Pero María no vivía en una cueva, no era de este tipo de grupo. Pero todo parece indicar que María y José habían recibido una llamada de Dios a vivir virginalmente. Deciden unirse externamente en matrimonio, porque en aquel momento no existe otra forma de comprender el seguimiento de Dios si no es en la unión externa del matrimonio. Pero habían recibido ese llamado de Dios de vivir virginalmente. Por eso, esa pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Tiene aquí, en esta decisión, una explicación bastante lógica. Dios lo hará. Es como si dijera, tú confía. Dios lleva adelante su plan. Tú déjate conducir. Sé dócil a la obra que Dios ha preparado desde todos los siglos. Por eso, queridos amigos, el mayor mérito de María es su acto de fe. Ese es el mayor acto de María. Y el mayor mérito que nosotros podríamos tener es no estorbar a la obra de Dios. No estorbar a la obra de Dios. Nosotros debemos ser colaboradores activos de la obra de Dios. Y lo primero para ser un colaborador activo de la obra de Dios es no estorbar. Dejar que Dios haga su obra, no ponerle obstáculos, abrir la puerta a la que Él está llamando. Y María lo hizo. Eso es lo que ella hace. Ella no estorba. Ella abre la puerta. Ella une su voluntad a la voluntad que tiene Dios para ella y une su voluntad a la de Dios. Qué importante sería que contemplando a María pudiéramos decirle a Dios, Señor, quisiera no estorbar tu obra en mí. Tú que la has comenzado, llévala a término. Lleva tu obra de santificación en mí a término. Ayúdame a que no encuentres resistencias de ninguna índole desde mi parte para que tu obra llegue a buen término. Continúa el catecismo en el número 485 y dice: la misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. Y fecundarla por obra divina, Él que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Vemos pues este complemento del número anterior tan bonito. El catecismo nos refiere aquí al texto de Juan 16, 14, 15. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros.
todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. El hecho de que se haya puesto aquí este texto de San Juan en este número posterior del catecismo que nos presenta es para que nos demos cuenta de que la misión de las personas divinas está plenamente conjugada entre ellas. En el momento de la encarnación, es cierto que el Espíritu Santo es quien interviene, pero no podemos olvidar que el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre y que está preparando la llegada del Hijo. El Espíritu Santo forma la humanidad de Jesús en las entrañas de María. Esto es muy importante que los hermanos protestantes que me escuchan lo vuelvan y lo reflexionen. Ellos que oran tanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma la humanidad de Jesús en las entrañas de María. Ese Jesús que ha sido concebido, más tarde nos dio al Espíritu Santo. Cuando su costado fue atravesado en la cruz, botó sangre y agua y brotó el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que brotó de Jesús nos va santificando y va haciendo que nuestro corazón se asemeje al corazón de Jesús. Esto que explicábamos ayer de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hay una interrelación continua en este misterio. Toda misión trinitaria nace del Padre, ¿no? Jesús dijo, yo os enviaré el Espíritu Santo, y cuando venga, Él os guiará hasta la verdad completa. Jesús no se refiere a que su predicación haya sido incompleta, sino que el Espíritu Santo nos irá poco a poco educando en la comprensión plena de la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesús no es parcial, es plena. Pero nosotros tenemos cierta dificultad en abrirlos a esa plenitud de la revelación. El Espíritu Santo lo que va a hacer es ayudarnos a entenderlo plenamente. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María donde Jesús iba a ser encarnado. Y esa santificación la hizo de una manera en la que María no la dejó que cayera en el pecado. Por eso ella es inmaculada. Por eso su vientre es santo. Es la santificación perfecta. Es la gracia del Espíritu Santo que hizo a María inmaculada, sin pecado, desde el principio. Por eso el ángel, cuando se le presenta, prácticamente podríamos usar una imagen un poco inusual, ¿no? El ángel casi se le presenta a María de rodillas, diciéndole, llena de gracia. Y la fecunda por obra divina. El que es Señor que da la vida. El Espíritu vendrá sobre ti, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en la humanidad tomada de la suya. Hay un misterio tremendo, ¿no? Donde el Espíritu Santo hace que María conciba sin concurso de varón. No se puede explicar esto como si el Espíritu Santo hubiera puesto un embrión en el seno de María. No, no es así.
no es la manera de explicar este misterio. María fue fecundada. La encarnación no es un vientre en alquiler. Esto sería como decir que Dios vino a nosotros a través de María, y no. Dios no vino a nosotros a través de María. Dios vino a nosotros de María. María es su verdadera madre. No era un vientre en alquiler que no tenía nada que ver con él. Obviamente Jesús tenía que tener los rasgos físicos de María. Él, que es el Señor que da la vida, hace que ella conviva al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya, de María. Nunca hemos conocido una imagen fea de el físico del rostro de la Santísima Virgen María. Antes bien, todos los rostros que conocemos de la Santísima Virgen María son preciosos. Hay quizás una competencia de todos los artistas en la historia cuando han hecho una pintura, un retrato, una escultura de la Santísima Virgen María, a ver quién es el que la hace más hermosa. Si María era así de hermosa, ¿cómo sería Jesús? Ese espíritu que en la creación aleteaba sobre las aguas está plenamente reflejado en el Espíritu Santo que viene sobre María para fecundarla. Es el Señor de la vida, crea la vida. Pero en esta ocasión, no crea de la nada como hizo en el principio, sino que concibe en las entrañas de una mujer. Hay una participación humana en ese momento. Dios ha tomado la humanidad del hombre para colaborar en el misterio de la encarnación. Y esa humanidad fue la de María. Algunas veces hemos comentado esto, ¿no? Si el Hijo de Dios hubiera venido traído por los ángeles del cielo, estaría claro que sería el Hijo de Dios, claro que sí. Pero no estaría nada claro que fuera verdadero hombre. Y entonces ahí sería un lío tremendo. Sería, por decirlo de alguna manera, un extraterrestre. Y así lo hubiéramos tachado. Si Dios hubiera venido del cielo traído por los ángeles, le hubiéramos dicho extraterrestre, que ha venido de fuera, que no era verdadero hombre, que no era como nosotros, por lo tanto era un bicho raro. Y a ese extraterrestre, ¿te puedes imaginar cómo lo hubiéramos tratado? A mí se me viene a la mente solamente algo: lo hubiéramos aislado. Si Dios hubiera enviado a su Hijo y hubiera bajado a la tierra en mano de sus ángeles, lo hubiéramos tomado y lo hubiéramos puesto en un lugar de aislamiento por haber sido un extraterrestre. Por el contrario, Jesús hubiera sido el hijo natural de María y de José, nacido de una relación carnal entre ellos dos, como cualquiera de nosotros. Entonces estaría claro que Jesús fuera un hombre simplemente como nosotros, pero su condición divina no estaría para nada clara. La forma en que Dios ha querido que su Hijo se manifieste es la encarnación, la doble condición humana y divina. Lo que hemos hablado todas estas semanas: es verdadero hombre, ha nacido de las entrañas de la Virgen María y es verdadero Dios, ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Número 486 del Catecismo dice: el Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo. Es decir,
el ungido por el Espíritu Santo. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente, a los pastores, a los magos, a Juan el Bautista, a los discípulos. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió en el Espíritu Santo y con poder. Este tipo de expresiones ha sido ungido son muy interesantes, ¿no? David, el rey David, fue ungido por el Espíritu Santo. Alcanza su absoluta plenitud en este caso. Quiere decir que María ha sido plenamente habitada, poseída, fecundada por el Espíritu Santo. Mateo 1:20. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús. Esa intervención del ángel que le dice a José que no se ausente, que no le abandone, porque Dios tiene un plan importante para José, el de ser el protector de esa sagrada familia. José va a ser como la sombra paternal providente que cuida de la sagrada familia. Y podemos suponer que José en esos momentos estaría aturdido, como diciendo: ¿no estaré yo aquí estorbando? Si Yahvé tiene un designio es con María, no conmigo. ¿No será más prudente que yo me retire? Y entonces es cuando el Espíritu Santo aparece y le dice: no temas tomarla. Porque tú también, José, formas parte de este plan de Dios. Lucas 1:35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ese cubrir con su sombra que el ángel está diciéndole a María es una imagen que en el Antiguo Testamento viene a recordarnos cómo la santidad de Yahvé, cuando se adentraba en el templo, era como una nube y era tan densa que los israelitas no podían estar. Es el Espíritu Santo que cuando habita plenamente en el seno de María, el hombre no tiene lugar en esa acción que es plenamente de Dios. Es Dios el que actúa. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente, toda la vida de Jesús es una progresiva revelación del misterio que se esconde en ese niño, en ese adolescente, en ese adulto. Todo es una progresiva revelación que se va dando. A los pastores, Lucas 2, 8, 10. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace. A los magos, Mateo 2, 1, 12. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la menor, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará el pueblo de Israel.
Había allí esa expectativa del nacimiento en Belén de un Salvador. ¿Eh? Y estos hombres que venían de Oriente van a mirar esto y van a quedar sorprendidos. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Juan el Bautista, Juan 1:31-34. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado en Israel. Juan dio testimonio y dijo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se posaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que él es el ungido, el elegido de Yahvé. A los discípulos, Juan 2:11. Así, en Canaán de Galilea, Jesús comenzó sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Los milagros que Jesús hizo, que Jesús, el Evangelio de San Juan comenzó en el milagro de las bodas de Canaán, eran también una manera de manifestarse, de dar a conocer quién era Él, de dar a conocer su origen divino. En las bodas de Canaán se manifiestan dos cosas. Primera, que es hijo de María, porque es María la que le dice: no les queda vino. Es claro que es la madre la que le pone en marcha, que le empuja a actuar. Y segunda, que el signo hecho en las bodas de Caná de convertir el agua en vino no es algo que se haya hecho por el poder de María. Es Jesús, el Hijo de María, el que se está manifestando, concebido por obra del Espíritu Santo, verdadero Dios entre nosotros. Que la importante no es ella, el importante es Él. Durante toda la vida de Jesús se está manifestando ese misterio de la identidad de Jesús. Por eso los Reyes Magos van a llevarle oro, incienso, mirra. ¡Qué epifanía! ¡Qué manifestación! Este es Rey, este es Dios. Enorme manifestación para un niño acostado en un pesebre. Después, más adelante, los discípulos van a decir: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que conoce mi corazón, que sabe todo lo que he hecho? Dice la mujer samaritana. ¿Quién es este? Por tanto, queridos amigos, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Cada detalle, cada paso, cada palabra es una manifestación de cómo Dios le ha ungido. Hechos 10:38. Ha sido ungido con el Espíritu Santo y con poder. El poder de Jesucristo, su propia autoridad moral, que era capaz de corregir las propias interpretaciones equivocadas que hacían los fariseos de las Escrituras, esa autoridad que tenía sobre la naturaleza, que era capaz de calmar las tempestades o de caminar sobre las aguas, esa autoridad que él tenía de sanar las enfermedades, está manifestando que ha sido ungido por el Espíritu Santo en las entrañas de María, y por eso tiene el poder propio de Dios.
todos los evangelios que nos hablan de la vida de Jesús tienen esto en perfecta conexión. Si Jesús no hubiera sido ungido por el Espíritu Santo, las palabras que él transmitió, los signos que él hizo, hoy serían inexplicables. Su origen tan especial, tan particular, esa concepción virginal de María, es la que explica la forma en la que Jesucristo obró, se nos manifestó, entró en relación con nosotros, se nos reveló, se nos presentó como el revelador del Padre y como dador del Espíritu Santo. Es ahí donde está la clave, queridos amigos, de nuestra interpretación. Jesús es el ungido, con el Espíritu Santo y con poder. Y todo eso sucedió en el vientre de la Santísima Virgen María. Por eso el catecismo, en este título tan precioso que nos presenta el día de hoy, ¿no? Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, va a nacer de Santa María la Virgen. Bueno, es prácticamente una catequesis de amor a la Santísima Virgen María, de compromiso con ella, la que el catecismo nos presenta en esta mañana. Así que en esta invitación que nos hace el Señor a contemplar a María, a contemplar el misterio, a verlo desde todas las dimensiones de lo que el plan de Dios tiene preparado para nosotros, vamos abriendo nuestro corazón en este estudio cristológico para ir adentrándonos cada vez más en el acompañamiento de ese sí que María hizo al Señor.